believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Amen. Yes, I believe in love eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Amen.
Bienvenidos nuevamente a Jesucristo en la Roca. Welcome once again to Jesus Christ is the Rock. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre el tema Conociendo mi hombre interior. Today's topic will be knowing yourself within. Amén. Necesitamos conocernos, amén. We have to know ourselves. ¿Quién necesita conocerse más? Who has to know themselves more? Amén. Cada uno de nosotros. Amén. Each and every one of us. Y hoy vamos a hablar sobre eso. And today we'll be talking over that. Por eso vamos a orar. Let us pray. Amantísimo Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor, porque sabemos y reconocemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Señor, y reconocemos, Señor, que tu palabra nos va a dar el conocimiento que necesitamos para hacernos mejores personas, mejores seres humanos, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿cómo podemos conocernos más? So how can we get to know ourselves more? Amén. Como cristianos, sabemos quién es Cristo. As Christians, we know who Christ is. Y sabemos que somos cristianos por fe. And we know that we are Christians by faith. Y esa fe es la herramienta que necesitamos And that faith is that tool that we need para obtener cosas del cielo. to obtain things from the heavens. Amén. De acuerdo a la voluntad de Dios. According to God's will. Amén. Esa voluntad de Dios That will of God se nos va a ser dada de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dé. will be given to us according to what the Holy Spirit gives to us. Eso sería una pequeña definición de qué es ser cristiano. It's a small definition of what being a Christian is. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? How many of you agree with that? Amén. Amen. Hay leyes que nosotros debemos seguir. There are laws that we have to abide by, Amén. Queramos hacerlas o no queramos hacerlas. whether we want to do them or not. Las leyes existen. The law does exist. Una de las leyes más tangibles que podamos ver One of the most tangible laws that we can see es cómo el cuerpo humano está compuesto. is how the human body is built. Amén. Átomos, células y todo encaja para formar órganos y que se queden ahí dentro. There's atoms and cells that are all combined into one to create organs that hold each other up. Amén. Eso es una ley. It's a law. Pero cuando esa ley muere, However, when that law dies, todo se desintegra. everything else disintegrates. Y yo no sé, vamos a Así que la ley es buena, So the law is good. no hay problema con la ley. There's no problem with the law. Amén. Es cuando para de ser ejercida. However, it's whenever it stops being exercised. Amén. Ahí es donde entramos en el peligro. That's when we enter into danger. ¿Qué es la ley del cielo? What is the law of heaven? Amén. Eso lo vamos a buscar profundamente. We're going to be looking into it more profound. Pero primero vamos a averiguar But first, we are going to look into qué es la ley. what is the law. Amén. Vamos al libro de Romanos 7 Let's go to Romans 7 y vamos a leer el primer versículo ahí. and read the first verse there. Vamos a leerlos todos, pero vamos a empezar primero. We're going to read all of them, and we're going to begin here. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como a los que conocen la ley, que la ley os señorea del hombre en tanto éste vive. Y eso es una pregunta. The word of God reads in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. It is not clear, my brothers, I am using an argument to those who have knowledge of the law, that the law has power over a man and long he is living. Amén. Así que la ley tiene poder sobre nosotros cuando estamos vivos. So the law has power over us while we are alive. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? How many of us can agree on that? Amén. Porque ¿para qué sirve una ley si ya tú naciste? Because what's the point of having a law if you don't exist? No, make no sense. Amén. Pero la ley fue dada. But the law was given. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí de cuál es el verdadero problema en el ser humano cuando conoce la ley. So Apostle Paul is talking about what the real problem is when people know and acknowledge the law. Y fue por su propia experiencia. And it was because of his own experience that he could state that. Entonces vamos a ver
en el versículo 7 de ese mismo capítulo, So let's look at verse 7 from that same chapter. dice, pues ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijere, no codiciares. What then is to be said? Is the law sin? In no way. But I would not have had knowledge of sin, but for the law. For I would not have been conscious of desire if the law had not said, you may not have desires for what is another's. ¿Qué es la codicia? What is to want something that's not yours? Amen. Thank you for that definition. Amen. Porque esa es la definición, esa es la afán irremediable. Es un afán que va más allá de lo que tú puedes aguantar para obtener algo que no es tuyo. That is the feeling of wanting something far more than being able to actually have it. Something that's not yours. Eso no tiene una medida. There's no measurement to that. Tú vas a ir por encima de lo que sea para obtenerlo. You're going to go above anything else just to be able to reach that. Eso es codicia. That is wanting something that is not yours. Amén. Eso es algo que va más fuerte que tú. It's something that's more powerful than you yourself. No es coincidencia que Pablo lo haya puesto ahí. It's not a coincidence that Paul put it here. Porque él pudo haber dicho, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, porque ese es el primer mandamiento. He could have said you could love God with all of your heart and all of your being, because that is the first commandment. Amén. O toma el día de reposo. Or take the day of rest and honor it. En el libro de Éxodo habla de 2 párrafos completos acerca de eso. In the book of Exodus, it explains how you should take the day of rest and in 2 paragraphs. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. He could have said honor your mother and your father. No robes. Don't steal. No mates. Don't kill. Amén. No hables falso testimonio. Don't speak false testimonies. Pero él no dijo nada de eso. But he never said any of that. Él dijo, no codicies. He said, do not want what is not yours. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cielo? What happened in the heaven? ¿Qué fue lo que ocurrió en el huerto de Edén? What happened in the Garden of Eden? ¿Qué ocurre en cada uno de nosotros? What happens in each and every one of us? Por la semana pasada hemos hablado sobre eso. Last week we spoke about that. Nadie conoce la codicia hasta que no la tiene de frente. No one knows what they don't want until they have it in front of them. Tú no puedes codiciar algo que tú no ves. You cannot not want something that you don't see. Es completamente imposible. It's completely impossible. Primero tienes que verlo para codiciarlo. You first have to see something to want it. Satanás vio al hombre hecho a la imagen de Dios Satan saw man made in the image of God, y puso su mirada en el trono de Dios. and he fixed his eyes on the throne of God. Engaña al hombre, He fooled man, le diciéndole, cuando tú comas serás como Dios. telling him, when you eat of this fruit, you shall be like God. You understand what I'm saying? Había una ley There was a law dada al hombre given to man que decía que ese fruto no comieras, that was said, do not eat from that fruit. porque había una consecuencia muy grande. Because there was consequences that were very big if you did. Amén. Y era que ibas a morir. And that's what it was, that you would die. El día que comieras, The day that you would eat from the fruit, ibas a terminar muerto. you will end up dead. Ibas a terminar desaparecido. You would be of a disappear. Ibas a terminar desintegrado. And you would be disintegrated. Amén. Porque ese día te separabas de Dios. Because in that day you would be separated from God. ¿La ley es buena o es mala? Is the law good or bad? Si la ley me dice a mí que no codicie, If the law tells me not to want something that's not mine, entonces ¿por qué lo quiero hacer? so then why do I want it? Entonces, eso quiere decir que hay otra ley en mí que puede ser más fuerte que la ley que Dios está hablando. So that means that there has to be another law that's within me that's stronger than the law that God is speaking about.
Es una ley que no conocemos. It's a law that we don't know. Se llama la ley del pecado. And it's called the law of sin. Porque eso fue lo que ocurrió. Because that is what happened. Esa ley ahora gobierna. Now that law is governing over us. Nosotros fuimos vendidos a esa ley. We were sold to that law. Amén. Pero no todo termina. But not everything ends there. Pero necesitamos conocer. But we do need to recognize that. Amén. ¿Qué ley es la que trabaja en el cielo? What is the law that works in heaven? En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. 1st of John, chapter 5, verse 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. And the Spirit is the witness because the Spirit is true. Can you change that version, sir? No, almost the same thing. El Espíritu Santo nos va a dirigir. The Holy Spirit will direct us. En el nombre de Jesús podemos obtener cosas. In the name of Jesus, we can obtain things. Y en la voluntad del Padre, Él nos las dará. And in the will of God, He will give it to us. Amén. Hay tres que dan testimonio. There are three that give testimony. En el testimonio, los ángeles no son testigos. In the testimony within itself, the angels are not witnesses. Amén. Ellos viven ahí. They live within them. Ellos trabajan ahí. They work there. Ellos saben cuál es su ocupación. They know what their occupation is. Amén. Ahí no tienen necesidad de nada. They don't need of anything. Por eso digo, no necesitan ser testigos. That's why I say that angels don't have to be witness. Ellos son testigos cuando bajan a la tierra. They are witness when they come down to earth. Do you follow what I'm saying now? Porque nosotros necesitamos oír ese testimonio. Because then we need to hear that testimony. Ese testimonio que hay en el cielo son tres personas distintas funcionando en una sola. That testimony in heaven is three distinct people working as one. Amén. Thank you, Jesus. Yes. Muchas personas conocen a Dios A lot of people know God. y muchas niegan que hay un Dios. A lot of people deny that there is a God. Muchas personas entienden quién es el Espíritu de Dios, A lot of people understand who the Holy Spirit is in God. pero no todo el mundo acepta a Jesús. But not everybody accepts Jesus. Por eso es que si tú sacas un elemento, That's why if you remove one element, no va a funcionar. then the whole thing will not function. Nosotros somos espíritu, We are spirit, cuerpo body, y un alma. and a soul. Amén. Nuestra alma y nuestro cuerpo pelean con nuestro espíritu. Our soul and our body combat against our spirit. Porque el espíritu está hecho a la imagen de Dios. Because the spirit is made in the image of God. Amén. Cuando fuimos vendidos, When we were sold, vendimos todo. we sold everything. We were sold everything. Amén. Dios pagó el precio Jesus paid the price. a través de Jesús para comprarnos de nuevo. God paid the price through Jesus to buy us back. Do you understand what he said? Yeah. Él compró lo que era de él. He bought back what was already his. Él no tenía por qué comprarlo, él simplemente tenía que obtenerlo. He didn't have to buy it back. He could have just taken it. Pero como es un Dios justo However, how he is a just God. y es un Dios bueno, And he's a good God. él lo dijo, ustedes lo perdieron. He said, Ustedes lo perdieron, you lost it. pero yo lo voy a comprar. However, I will buy you back. Para que no haya excusa. So that there is no excuse. Así que Dios nos hizo So God made us. y Dios nos compró. And God bought us back. Ese es el testimonio que hay en el cielo. That is the testimony that is in heaven. Ese testimonio es lo que nosotros necesitamos That is the testimony that we need entender to understand para que nuestro conocimiento sea abierto. so that our knowledge can grow. Amen. Do you understand what I'm saying? ¿Por qué hay religiones cristianas que no creen en Jesús? Why are there Christian religions that don't believe in Jesus? ¿Por qué hay religiones cristianas
que pueden hacer otras cosas y adorar a otras cosas? Why are there religions that are Christians that do everything and worship everyone else? Porque no tienen un conocimiento de lo que es la ley de Dios. Because they don't have an understanding of what the law of God is. Pablo decía, yo conozco la Torá completa, Paul would say, I know the Torah, all of it, de memoria. by memory. Yo estudié con el mejor de los mejores, I studied with the best of the best. pero no lo escuchó. However, he never listened. Vamos a ver un poquito más sobre eso. We're going to talk a little bit more about that later Amén. on. Para que vean lo que le pasó a Pablo, So that we can see what happened to Paul. hasta el día de hoy nosotros lo estamos enfrentando. Until today, we are still combating that. Sigamos leyendo en el versículo, capítulo 7 de Romanos, en el versículo 8. Let's continue to read Romans chapter 8. Ahora entendemos lo que es la codicia. Now we understand what is wanting something that's not yours. Amén. Eso que nosotros estamos deseando que no nos pertenece, Something that we are desiring that is not ours. es lo que nos está matando. It's what's killing us. Dice en el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Romans 7:8. But sin, taking its chance through that which was ordered by the law, was working in me every form of desire, because without the law sin is dead. Si no hay ley, If there is no law, no hay pecado. then there's no sin. Pero Dios introdujo la ley, But God introduced the law, no para que pecáramos, not so that we can sin, sino para prevenir que pecáramos. but to prevent us from sinning. Ahora conocemos la ley, Now we know what the law is, pero ahora todavía tenemos la facultad de decidir. but we still have the option of choosing. Amén. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 9. And there was a time when I was living without the law, but when the law gave its order, sin came to life and put me to death. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, en mí resucitó para muerte. And I made the discovery that the law whose purpose was to give life had become a cause of death. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. For I was tricked and put to death by sin, which took its chance through the law. Wow. La misma ley que Dios establece, la ley me está dañando o yo la estoy corrompiendo. The law that God has put in place, is it helping me or is it corrupting me? ¿Qué es la ley? What is the law? En el libro de Hebreos, The book of Hebrews, en el capítulo 9, versículo 27, chapter 9, verse 27. dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después hay juicio. And because by God's law death comes to men once, and after that they are judged. Dios quería prevenir eso para nosotros. God wanted to prevent that for us. You understand what I'm saying? Dios no quería que nosotros llegáramos al juicio de Dios. God did not want us to be able to get to the judgment of God. Dios quería que fuésemos salvos. God wanted us to be saved. Dios quería que nosotros tuviésemos todo lo que necesitamos. God wanted us to have everything we need, Que tuviéramos vida y vida eterna. to give us life and eternal life. Pero el hombre se opuso a la ley de Dios. But man became opposed to the law of God. Ahora tenemos que enfrentar un juicio. And now we have to confront a judgment. Ese juicio es para todo ser humano. That judgment is for every person. Amén. El día del Señor vendrá, The day that the Lord will come back, cuando toda rodilla se doblará ante Él all knees shall bend in front of him. y confesará que Jesús es el
Señor. and will confess that Jesus is Lord Para la gloria de Dios el Padre. for the glory of the Father. En donde tú quieres ver a Jesús, esa es tu decisión. Where do you want to see Jesus? That is your decision. Por eso que nosotros necesitamos tener un conocimiento. That's why we have to have an understanding. Hay una ley que se llama la ley de gravedad. La ley de gravedad. There is a law of gravity. Amén. Esa ley dice que todo está sujeto y por eso estamos parados en la tierra. That law states that everything is submerged into it. That's why we stand as we do. Amén. No es por el peso, It's not because of weight, no es por el tamaño. and it's not because of the size. Es porque algo nos está sujetando al piso. It's because gravity is holding us down. Es como un magneto It's like a magnet con un alfiler with a needle. y tú lo tiras y él se pega. You drop that needle, and the magnet automatically picks it up. Amén. Y ahí se queda. And that's where it stays. Así mismito funciona el pecado. That's how sin works. Esa es la ley del pecado. That is the law of sin. El mundo está lleno de ese atracción. The law is full of that gravitational pull. That's a wonderful image. I love that. Amén. Eso es lo que nos atrae. That is what attracts us. Amén. Pero hay formas de romper eso. However, there are ways to break that. Así como la ley de gravedad se rompe Just as the law of gravity can be broken con un solo movimiento, by a single movement, amén. Así mismo se rompe también esa ley. that's exactly how this law can be broken. Entonces, ¿qué necesitamos? So what do we need? Es el conocimiento de qué es la ley de Dios. We need the understanding of what God's law is. El problema es que no queremos ese conocimiento. The problem is we don't want that understanding. Dice en el versículo 28 de Hebreos 9. Así también, Cristo fue hecho una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que los esperan. Hebrews 9:28 states, So Christ, having at his first coming taken on himself the sin of men, will be seen a second time, without sin, by those who are waiting for him for their salvation. Así que Él llevó el pecado de muchos. So he took the sin of many, Amén. Para que se pudiesen salvar. so that they could be saved. El problema es que todavía queremos cargar con el pecado. The problem is we still want to carry that sin. El problema es que no queremos soltar el The problem pecado. is we don't want to let go of that sin. Sabemos que el pecado es malo. We know the sin is bad, Amén. Pero queremos todavía seguir en el pecado. but however, we still want to stay within that sin. ¿Por qué? Porque nos gusta el pecado. Why? Because we like that sin. Sabemos que es malo. We know it's bad. Vamos a ponerlo de esta forma. Let's put it this way. Te regalo un avión. I give to you a plane. Y tú dices, ese es mi avión. And you say, well, that's my plane now. Y yo lo voy a volar. And I'm going to fly it. Yo voy a estar completamente convencido sin ninguna duda, I'm going to be completely convinced de que tarde o temprano tú vas a aprender a volar el avión. that sooner than later you will learn how to pilot that plane. El problema es cómo vas a aterrizar. The problem is how you will land that plane. Do you understand what I'm saying? El problema no es volar el avión. The problem is not to take off in the plane. Porque yo creo que si cada uno de los que estamos aquí nos dice, mira, tienes que ir a la velocidad que más pueda, por esa línea derecha, y jalando el guía hacia el frente, ese avión cuando llegue a un determinado punto se elevará porque va a romper. I think if any one of us was told, go ahead and fly that plane as fast as you possibly can, we would take that steering wheel and we would pull it back and we would make that plane fly. Para que rompa la ley de la gravedad. To break the law of gravity. Y vamos a volar. And we will fly. No hay duda de eso. There's no doubt about it. El problema es cómo vamos a The aterrizar. problem is, how are we going to land? Así sucede con muchos cristianos. That's what happens to a lot of Christians.
Se les enseña cómo volar, They are taught how to fly, pero nunca se les enseña cuál es la ley de la gravedad. but they are never taught what the law of gravity really means. Por eso es que se crashan. And that's why they crash, Porque no entienden. because they don't understand. Hay leyes que funcionan. There are laws that do work. Por eso es que tú necesitas ir a una escuela de aviación para que aprendas a aterrizar el avión. That's why you need to go to aviation school to learn how to land that plane. Amen. Cómo trabajarlo en tiempos de tormenta. How to work that plane during a storm. Cómo tú puedes superar un vacío. How to navigate through all of the different elements. Amén. Por eso es que vamos a estudiar. That's why we have to study. Exactamente así mismo hace la Biblia. That's exactly what the Bible is saying. La Biblia conoces The Bible understands que tú vas a necesitar un conocimiento. that you need knowledge, Que yo necesito un conocimiento that I need knowledge, para poder manejar sobre esta vida. so that I can navigate through this life. Amén. Que cuando venga la adversidad sepa cómo detenerme y cómo salir de ella. That when adversity comes my way, I know how to deteriorate and move away from it. Cuando venga un viento fuerte sé hacia dónde voy. When a strong wind comes, I know where I will go. Amén. Nosotros necesitamos tener un conocimiento. We have to have an understanding. Dice, tu conocimiento determinará quién tú eres. It says your understanding will determine who you are. Si yo fuese usted, al menos lo escribiría. If I was you, I would at least write that down. Lo mínimo que podría hacer es escribirlo. The minimum you could do is write that down. Porque tu conocimiento determina quién tú eres. Because your understanding determines who you are. Más que tú sepas, More than you even know. más accesible se te hará la vida. Life will be more accessible to you. You understand what I'm saying? Así mismo, ¿cómo tú quieres sacar el pecado de ti si todavía estás comiendo pecado? How do you want to remove sin from you if you're still living within sin? Porque no conoces la ley de Dios. Because you don't know the law of God. ¿Cómo tú le vas a decir a la montaña que se How mueva are you going to tell that mountain to move? y le vas a dar dirección a la montaña, Give that mountain direction pero si no conoces la ley de Dios? without knowing the law of God. Señor, saca esto de aquí ahora en el nombre de Jesús. Lord, take that out now here in the name of Jesus. Pero deja la codicia. However, leave desire. Hallelujah. Can I hear ouch? ¿Eh? La codicia no es ver algo en una tienda y desearlo. Desire is not seeing something at a store and wanting it. Porque tú sabes que tienes que trabajar para Because you know you got to work for that. tienes que conseguir ese dinero para hacerlo. You know you got to find that money for that. La codicia sería romper el cristal y robártelo. Desire is breaking that glass and just taking it. Amén. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos? What is it that we really need? Por eso es que dice, tu conocimiento determina quién tú eres. That's why it says your understanding determines who you are. Vamos al libro de Filipenses rápidamente, Let's go to Philippians, en el capítulo 3. chapter 3. Filipenses, capítulo 3. Dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver, en Filipenses, sino que prosigo para ver si lo logrado así a aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Philippians 3:8. Yes, truly, and I am ready to give up all things for the knowledge of Christ Jesus, my Lord, which is more than all, for whom I have undergone the loss of all things, and to me they are less than nothing, so that I may have Christ as my reward. Amén.
Abrí el verso equivocado. Dice, por cierto, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor por el cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Amén. Adelante un versículo. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la ley, when we have the knowledge of the law, y no tenemos el conocimiento de la ley de Dios, and we don't have the knowledge of the law of God, vamos a estar seguros que vamos a fracasar. we are sure to fail. Pablo dijo, yo necesito botar todo mi conocimiento Paul said, I need to leave all of my knowledge behind para poder adquirir un nuevo so conocimiento. that I can acquire a new knowledge. Amén. Como estaba hablando al principio, Like I said in the beginning, Pablo conocía la Torá completa, Paul knew the whole Torah. conocía toda la ley, He knew the whole law. había estudiado con el mejor de los mejores, He studied with the best of the best. pero no conocía la ley de Dios. But he didn't know the law of God. No fue hasta tanto cuando iba para Damasco, It wasn't until he was going to Damascus amén, que Jesús se le aparece. that Jesus appeared to him. ¿Cómo se le aparece? How did he appear to him? Lo primero que se le aparece es una luz, The first thing that appears to Paul is a light, porque él necesitaba ver, because he needed to see. no en lo natural, Not in the natural, sino en lo but espiritual. in the spiritual. Entonces lo segundo que le ocurre es que se cae. And the second thing that happens is he falls. Tiene que caerse. He has to fall. Que tenía que caerse todo su ser. What had to fall? His whole being. Para que esa caída So that fall lo pudiera escuchar. could listen La voz que le iba a hablar. to the voice that was going to speak to him. Y la voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And that voice says, Saul, Saul, why do you persecute me? Amén. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? And he says, who are you, Lord? Acuérdate, él está ciego. Remember, he is now Hay blind. una luz que es más fuerte que él, There is a brighter light than he que es is, más fuerte que el sol. that is brighter than the sun. Ahora está en el piso. And he's on the floor. Ahora está escuchando And algo, he's listening to lo que something nunca había escuchado. he's never heard before. Y esa voz le And dice, that voice says, yo soy Jesús al que tú persigues. I am Jesus, that who you persecute. Cuando él escucha eso, When he hears that, su conocimiento cambió. his understanding completely changed. Ahora él entendía quién él era. Now he understood who he was. ¿Quién él era? Who was he? Polvo. He was dust. That is too hard. Ouch. Él había entendido que él no era nadie hasta que no tuviese un conocimiento. He understood that he was no one until he had an understanding. Cuando él entendió cómo es la ley de Dios, When he had an understanding about the law of porque él God, conocía al Padre, because he knew the Father, él conocía al Espíritu the Santo, Holy Spirit, pero no conocía al Creador. but he didn't know the Creator. Ahora el Creador se le presenta Now the Creator presents himself to him y le dice, yo soy Jesús. and says, I am Jesus. Tú no estás persiguiendo a la iglesia, You are not persecuting the church. tú no estás matando cristianos, You are killing Christians. tú me estás matando a mí, You are killing me. tú me estás persiguiendo a mí. You are persecuting me. Ahora yo estoy aquí. And now I am here. ¿Qué tú vas a hacer? What are you going to do? Amen. Cuando tú entiendes cómo funciona la ley de When Dios, you understand how the law of God works, esa ley va a funcionar en ti. that law will work within you. Esa codicia tiene que romper. That desire has to break. ¿Qué codiciaba él? What did he desire? Quería codiciar que la ley de Dios se cumpliera a como diera lugar. He wanted the law of God to be completed however he wanted. Nada podía ir por encima de la ley de Dios. Nothing can go above the law of God. Pero era la ley dada a Moisés. But it was the law given to Moses. Había una ley más fuerte todavía. There was a law that was even stronger. ¿Qué hizo esa ley? Then who made that law? Que creó esa ley. That created that Y law. dijo, esa ley son tres. And said that law is 3. Y esa ley tú estás persiguiendo a quien la hizo. And you are persecuting who that made that law. Ahí fue donde su conocimiento fue abierto. That's where his understanding was open. Acuérdate, él vivía en el pecado. Remember, he used to live in sin. Pero ahora va a vivir en luz. Oh. Now he's going to live in light. Porque la luz llegó a él. Because the light was able to reach him. La luz lo iluminó. The light
personas. We can no longer be the same people. Porque todo lo estimamos por basura. Because everything that we do is by Para trying, poderlo conocerlo a Él. just so that we can know Him. Do you understand what I'm saying? Queremos conocer a Jesús, We want to know Jesus, pero queremos todavía seguir viviendo con la codicia. but we still want to live in desire. ¿Sabes tú que la codicia es el último mandamiento dado a Moisés? Did you know that desire was the last commandment given to Moses? Y es el que afecta todo. And it's the one that affects everything. Versículo 9, de ahí mismo de Filipenses 3. Dice, y el ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es la de la fe en Cristo, la justicia de Dios por fe. Philippians 3:9, and be seen in Him, not having my righteousness which is of the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is of God by faith. You see that? Ahora no corre en Pablo Now it doesn't run in Paul anymore. la ley de Dios dada a Moisés. Now the law of Moses no longer applies in the life of Paul. Ahora va a correr la ley del cielo. The law of heaven will now be implemented in him. Eso es lo que llamamos la gracia. And that's what we call grace. Amen. Thank you, Jesus. Amén. No es que nos dejemos de que no codiciemos, que no podamos, ¿verdad? Que sigamos codiciando It's not that we continue to have desires, o faltándole respeto a nuestros padres. or we don't have respect for our parents anymore. Es que ahora esa ley va a ser más fuerte que la ley primero. It's now that God's law will trump Moses' law. Porque ahora tienes más conocimiento. Because now you have more knowledge. Cuando tú tienes más When conocimiento, you have more of an se supone understanding, que tú seas una mejor persona. you're supposed to be a better person. Amén. Pero ¿dónde tú consigues ese conocimiento? But where do you find that knowledge? Ese conocimiento depende de ti. That knowledge is strictly up to you. Amén. Tú no puedes acusar a Dios por no haberle dado un conocimiento. You can't accuse God of not giving you knowledge. Porque la palabra dice, pedid y se os dará. Because the word says, ask and you shall receive. Medida buena, apretada, rebosida y rebosante. Amén. Va a haber una medida de fe en ti. There will be a measurement of faith within you. Amén. Eso es una semilla puesta en ti. That is a seed that is planted in you. Esa semilla que plantó Jesús en Pablo, That seed that Jesus planted in Paul, él la tenía que cuidar. he had to take care of. Él la tenía que hacer crecer. He had to let it grow. Él tenía que sacar cosas que estaban ahí para que la semilla creciera. He had to remove things that were there so that the seed could grow. Pero primero la semilla tenía que morir. But first, that seed had to die. Por eso es que tenemos que morir al propio yo. That's why we have to die to ourselves and our own understanding. Para que el hombre interior crezca. So that the interior man can grow. Tú no puedes crecer si tu hombre exterior está dominando. You cannot grow if your interior self is dominating you. Amén. Pero cuando tu hombre interior crece, But when your internal man grows, tú vas a crecer con él. then you shall grow with him. Porque vas a ser una nueva criatura. Because you will be a new Amen. creation. Las cosas viejas pasaron. The old things have already Ya passed. va a pasar. They've already Ya no passed. pueden seguirme. They can no longer follow Pero me. te van a atacar. However, they can attack you. Amén. Entonces tú tienes que cuidarte de eso. So you have to be guarded from Entonces, that. ¿cómo tú te cuidas de eso? So how do you guard yourself from Es that? reconociendo quién tú eres. It's by recognizing who you are. Cuando tú conoces quién tú When eres, you recognize who you vas a are, entender quién tú eres and you understand who y you vas a are, buscar tu futuro. and you will look for your future. Amen. Eso fue lo que Pablo hizo. That's what Paul did. Pablo reconoció quién él era Paul recognized who he was y dijo, yo tengo que seguir en la otra dirección. and said, I have to go towards a different direction. Ahora tengo que seguir a Dios I have to follow God en el nombre de Jesús in the name of y Jesus con la ayuda del Espíritu Santo. with the help of the Holy Porque esos son los Spirit. que dan testimonio en el Because cielo. those three are the ones that give testimony in heaven. Esa es la verdadera ley de Dios. That is the true law of God. Cuando tú aceptas esa verdad, When you accept that truth esa verdad te tiene que cambiar. has to change you.
Amén. Pero primero tienes que conocerlo. However, first you have to recognize it. Sigamos leyendo en el Romanos 7, versículo 12. De tal manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romans 7:12. But the law is holy, and its orders are holy, upright, and good. Amén. Dice el versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para que morase el pecado, produjo en mí muerte para que en lo que es bueno, a fin de que el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Was then that which is good death to me? In no way. But the purpose was that sin might be seen to be sin by working death to me through that which is good, so that through the orders of the law sin might seem much more evil. Amén. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. For we are conscious that the law is of the Spirit, but I am of the flesh, given into the power of sin. Gloria a Dios por la obra de Jesús, ¿eh? Amen. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago porque quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. And I have no clear knowledge of what I am doing, for that which I have a mind to do, I do not. But what I have hate for, that I do. Cuando tú reconoces quién tú eres, When you recognize who you are, tú vas a reconocer que hay cosas que están en tu vida que tú no las quieres, pero las sigues haciendo. you will recognize there are things in your life that you don't want to do, however you continue to do them. Amén. Es como si tú te mirases en un espejo It's as if you're looking at yourself in a mirror, y te ves de una forma, and you see yourself in a way, pero tú quieres ser de otra forma. however you want to be a different way. Amén. Tú no naciste criminal, You weren't born a criminal, tú no naciste ladrón. you weren't born a thief. Amén. Tú no naciste así. You were not born that way. Entonces, ¿quién te cambió a hacer eso? So who changed you to become that? Es la falta del conocimiento de quién es Dios. It's the lack of knowledge of who God is. Amén. Cuando nosotros miramos quién es Dios, When we see who God is, podemos reconocer quiénes somos nosotros. we can recognize Amen. who we are. Yes. Pablo no se reconoció quién era Jesús hasta que no se confrontó. Paul did not recognize who Jesus was until he was confronted. ¿Con quién? With who? Con él mismo. With himself. Amen. Hallelujah. Amén. ¿Sabes cuántas veces dije yo, no vuelvo? You know how many times I told myself, I won't go back to my life. Señor, no sé ni cuántas veces dije eso. I don't know how many times I said I wouldn't go back to doing what I was doing. Entonces, ¿qué me impedía a no dejarlo? And what didn't stop me from leaving it behind? Porque lo podía dejar por un tiempo, Because I could leave it for a little bit, pero volvía de nuevo. however, I would go right back to it. No fue hasta que conocí a Jesús verdaderamente en mi corazón que lo pude dejar. It wasn't until I truly got to know who Jesus is within my heart that I was able to leave the old me behind. Amén. Hay veces que no queremos dejarlo. There are times that we don't want to leave it behind. ¿Cómo Dios te va a ayudar? Then how is God going to help you? Dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. And Hosea states, destruction was overtaken my people because they have no knowledge. Amen. That is strong. Yeah. ¿Dios lo destruyó? Did God destroy them? ¿O el diablo lo destruyó? Or was it the devil that destroyed them?
¿Qué hablamos la semana pasada? What did we talk about last week? ¿Tú crees que Satanás es tu amigo? You think Satan is your friend? ¿Tú crees que él te va a decir, mira, vamos a estar en un party por eterno? You think he's gonna hang out with you? ¿Cómo va a estar en un party eterno si él sabe para dónde va? How's he gonna be in an eternal party if he knows where he's going? Él sabe cuál es su final. He knows what his destiny is. Pero él sabe que si él pudo con una tercera parte del cielo, ¿cuánto más no va a poder con nosotros? However, he also knows that if he did take the third of the heavens with him, how much more can he take from earth? ¿Tú crees que tú y yo podemos pelear You contra él? think you and I can battle against him? Read the Bible. Just read the Bible. Aleluya. Continuamos ahí, o sea. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de Dios. Because you have given up knowledge, I will give you up, so that you will be no priest to me, because you have not kept in mind the law of your God. Si seguimos un poquito más para abajo, If we continue on reading, también yo me olvidaré de tus hijos. it also states, God, I will not keep your children in my memory. Dios es malo, ¿verdad? Ouch. Santo. God is bad, right? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos si Dios no está en ti? What are you going to teach your children if God is not within you? ¿Quiere que vaya Dios del trono y le enseñe a tus hijos porque tú estás haciendo cosas que son opuestas a la palabra de Él? You want God to come down from his throne and teach your kids because what you're doing is opposed to his Maybe law? Dios puede salvar a un hijo tuyo para que tú regreses a su Maybe reino. God can rescue one of your children so that you can come back to his kingdom. ¿Eh? Nosotros no estamos diseñados para perdernos. We are not designed to be lost. Por eso que nuestro conocimiento tiene que ser reactivado. That's why our knowledge has to be rebooted. Amén. Las personas quieren conocer a Dios, pero quieren seguir en Ybor City. People want to follow Jesus, but they want to continue to be in Ybor City. Que venga Casparela de nuevo. They're just waiting for Gasparilla to come back around. Aleluya. Después ve a tus hijos allá abajo y dice, yo no sé qué le pasó a mi hijo. And then when you see your children down there, you're like, I don't know what happened to my child. Y tenemos la mejor excusa del And we mundo. have the best excuse in the world. No hay otra excusa como esta. There's no better excuse than this. El gobierno. It was the government. Alguien tiene que culpar. Somebody has to take the blame. Nosotros no podemos ser culpables. I'm not responsible. Es el gobierno. It's the government's fault. Es el gobierno. It's the government's Ese fault. gobierno corrupto. That government is all corrupt. Amén. Yo le decía a mis hijos, I would tell my kids, no sigan mis pasos. don't follow my ways Pero tenían la cerveza y un cigarrillo. while holding a beer and a cigarette. Don't look me. Don't be like me. Translating that. Amén. Después le decía, no haga lo que yo hago. And I would say, don't do what I do. As I snorted. Eso no está bien. It's not right, don't do this. Mis ojos estaban así. Oh, God, Jesus. Ustedes van bien por la escuela. You guys are good at school? Cuando volví a ver, yo estaba gotas. Era un muchacho por ahí. Oh, God. Oh, oh my God, ¿dónde están las gotas? Y decía, es que está en un picor. And I would say, oh, my eyes itch. ¿Qué fue lo que dijiste? What did you say again? Santo. Pero no hagan lo que yo hago. Don't do what I do. Esa es culpa del gobierno. It's the government's fault. Ay, que tiene que culpar. Somebody has to take the blame.
¿Sabe? Versículo 15 del libro 7 de Roma. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no lo hago porque quiero, sino porque lo aborrezco, eso hago. Romans 7:15 reads, "And I have no clear knowledge of what I am doing, for that which I have in mind to do, I do not. But what I have hate for, that I do." Amen. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. But if I do that which I have no mind to do, I am in agreement with the law that the law is good. De manera que ya no soy yo quien lo hace, aquello, sino el pecado que mora en mí. So it is no longer I who do it, but the sin living in me. Yep. Hallelujah. Yo estoy convencido que cada ser humano no quiere pecar. I am convinced that every human being does not want to sin. Pero ahí hay una ley que es más fuerte que ellos, However, there is a law that is greater than them, que los hace pecar. that makes them sin. Dice, y si lo que hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. For I am conscious that in me, that is, in my flesh, there is nothing good. I have the mind, but not the power to do what is right. Qué bueno. For the good which I have a mind to do, I do not. But the evil which I have no mind to do, that I do. Qué bueno, one more. But if I do what I have no mind to do, it is no longer I who do it, but the sin living in me. One more. So I see a law that, though I have a mind to do good, evil is present in me. Santo. ¿Está viendo cómo opera el reino de Satanás en el mundo? Do you see how Satan's kingdom operates in the world? Estados Unidos es una potencia mundial que ayuda a todo el mundo. The United States is a huge potential that helps everyone. Hay un problema como en Beirut ahora y ya mandaron aviones para socorrer a esas personas. There is a problem across the seas, and we've already sent troops to go help them. Amén. Donde quiera que hay un problema, Estados Unidos, el carisma de los estadounidenses les obliga a dar. Wherever there is a problem in the world, the United States has the charisma to help those in need. Entonces, ¿qué pasa ahora aquí en Estados Unidos? So what happens when it happens within the United States? Amén. No quieren ley. They don't want a law. De los dos lados. Every which way. Amén. Quieren abolir la ley They want to abolish the law para establecer sus leyes. so that they can establish their new laws. Porque no quieren seguir la ley de Dios. Because they don't want to follow the law of God. Eso es todo lo que hacen. That's all they're doing. Entre menos poder With less power que tenga el pueblo, that the people have, más poder tiene el gobierno. then the more power the government Y el has. gobierno está controlado por... And the government is controlled by. Amen. Amen. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Verse 22. In my heart I take pleasures in the law of God. ¿Sí da? Conociendo mi hombre interior. Understanding who I am within. Dice el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, la que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romans 7:23. But I see another law in my body working against the law of my mind, and making me the servant of the law of sin, which is my flesh. Amén. Vemos ahora las dos leyes. Now we can see the two laws. La ley de Dios The
law of y God la ley del hombre, and the law of o la man, ley de Satanás, or the law of Satan, o la ley de la carne, or the law of the flesh. como quieras ponerlo. However you want to put it. Hay dos reinos peleando. There are two kingdoms fighting against each other. Amén. Pero tú vas a decidir qué ley es la que sigue. But you have to decide which law you will follow. Tú no puedes decidir por qué ley tú vas a tomar. You can't decide which law you won't take. Eso te lo está escribiendo el libro. It's already written in the Bible. Pero tu decisión es seguir a la ley que tú creas que es conveniente para ti. Your decision is to choose whatever law is convenient to you. Yo decidí seguir a la ley de Dios. I decided to follow the law of Espero que God. tú hagas lo mismo. I hope Amen. you do the same. Aleluya. Dice en el capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Romans 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. For this cause, those who are in Christ Jesus will not be judged as sinners. Amén. Cuando yo sé quién yo soy, When I know who I am, a mí no me importa lo que me digan. I don't care what anyone says about it. Yo voy a seguir al Dios verdadero, I will follow the true living God. porque yo sé cuál es mi destino. Because I know what my destiny is. El problema es que yo también sabía cuál era mi destino cuando no tenía a Dios. The problem is that I also knew what my destiny was when I didn't have God. Pero yo decidí But I made a decision. y dije, no, yo no voy a seguir al mundo. And I said, no, I will no longer follow the world. Ese no es el camino correcto. That's not the right way to follow. Esta no es mi morada permanente. This is not my place of being, my permanent place of being. Es el cielo. My destiny is heaven. Amen. Dice en el libro de Efesios, con esto termino, In the book of Ephesians, it states, y ahora por sure. Efesios 4, el versículo 22 en adelante dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ephesians 4:22, that you are to put away, in relation to your earlier way of life, the old man which has become evil by love of deceit. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, And be made new in the spirit of your mind, o tu conocimiento, or your understanding. y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, a la justicia y santidad de la verdad. And put on the new man, to which God has given life in righteousness, and a true and holy way of living. Amen. Yo creo que eso es lo más que nosotros necesitamos. I believe that is the most that we need in life, Es cambiar nuestra manera de vivir, is to change our ways of living, vivir conforme a la manera de Dios, living in the way of God, amén, para que podamos ser revestidos en este cuerpo, so that we can be made new in this body, en verdad in truth y en justicia, and in justice, amén, amándonos los unos a otros, loving each other, porque así es el mandamiento de Dios. because that is God's commandment. Amaos los unos a los otros, Love one another, así como van a amar sobre todas las cosas a Dios. just as you shall love God above all things. Tú no puedes amarme a mí You can't love me si no amas a Dios, if you don't love God. pero si tú amas a Dios, If you love God, tú me vas a amar a mí. then you can love me. Do you understand that? Amen. Amen. Vamos a orar. Let us pray. Amantísimo Padre Celestial, queremos, Señor, que tú nos ilumines, Señor, y nos des el conocimiento que necesitamos para hacer tu voluntad. Holy Father, we ask you to illuminate us so that we can do your will, Que nosotros podamos ser mejores personas, so that we can be better people, guiados a través de tu Santo Espíritu, guided by your Holy Spirit, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Señor, que podamos ser Lord, so that we may be esas personas que están diseñadas por ti. people that are designed by you, Amén. Señor, que podamos ayudar a nuestros hijos so that we can help our children a que puedan seguirte,
to follow you, que es la mejor alternativa. which is the best alternative. Gracias, Padre amado. Thank you, Father God. Señor, bendice a tu pueblo Israel. Father, bless your people in Israel. Bendice a esta tu iglesia aquí en Brandon, Florida. Bless this church here, Lord, in Brandon, Florida. Bendice a los Estados Unidos de Norteamérica. Bless the United States. Señor, bendice, Señor, a todas esas personas que están trabajando contra esta pandemia. Bless everyone that is working against this pandemic, Lord. Dale el conocimiento que se necesita Give them the knowledge that is needed para que se pongan en la misma página so that they can get on the same y page puedan erradicar esta pandemia. and they can overcome this pandemic. Enséñanos, Señor, Show us, Lord, a estarnos quietos to stand y still a protegernos and protect para ourselves proteger a los demás. so that we can protect others. Gracias, Señor, Thank you, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, Amen. amén, amén.